Saludos amigos, por acá estamos nuevamente buscando maneras de que el trabajo que hagamos se haga mucho más fácil. En esta ocasión estaré realizando un complemento muy útil para la moladora. Empezaré tomando algunas medidas para hacer un diseño en cartón. Soy de la vieja escuela y cada una de las herramientas que hago pasan el mismo proceso. Es más fácil de esta forma, si nos equivocamos, corregirlo en cartón y no en el metal. Como ahora se dan cuenta. Cada una de las medidas y los moldes te los voy a dejar al final del vídeo para que los puedas replicar. El primer molde está listo. Es hora de pasarlo al metal en una chapa de 3 milímetros. La primera pieza está lista y la fijamos en su lugar para continuar. Pero antes vamos a comprobar que esté a 90 grados con el disco. Y continuamos a la siguiente pieza. Ya tenemos listo. Y ya tenemos lista la siguiente pieza. Necesitamos ahora un trozo de ángulo de 3/4 de pulgada y 13 centímetros. Usándolo como guía, vamos a marcar nuestra lámina. Y ahora cortamos dos trozos de 3 centímetros. Ahora perforamos las piezas que acabamos de hacer en el centro. Para continuar, armamos de la siguiente forma. Una de las piezas irá en este lugar. La siguiente la colocaremos de esta forma y soldamos. Con esta pieza lista, ahora vamos a realizar la siguiente. Acá necesitamos un trozo de lámina un poco más grueso, 6 milímetros, y marcamos. Ahora marcamos en estos lugares para perforar, en el centro y en el centro. Con broca de 3/8. Y hacemos rosca solo en el centro. Colocamos en su lugar, alineamos, ya soldamos y pulimos la pieza. Esta pieza va acá y colocamos un pasador
y la pieza terminada. Fíjense lo sencillo que es de hacerla y ya ustedes van a ver lo útil que es. Un poco de pintura y vamos a las pruebas. Muy bien, ya tenemos listo nuestro accesorio. Vamos a armar y hacer las pruebas. Como puedes ver acá, le acabo de hacer unas marcas a 1 centímetro que me servirán para no estar midiendo cada vez que vaya a cortar. Comenzamos con algo fácil, una chapa de 3 milímetros. Aunque también nos permite hacer cortes de hasta 12 milímetros. Como puedes ver, los cortes que se logran son perfectos y siempre a 90 grados. Se podrían hacer algunas modificaciones para que no solo corte a 90 grados, sino a 30, 45. Déjame saber en los comentarios si te interesa y lo hacemos en un próximo vídeo. El cambio de disco tampoco es un problema. Se quita y se colocan muy fácilmente. Y ahora empieza lo bueno. No solo funciona con metal. También sirve para madera. Vamos a realizar una toma sin corte para que ustedes observen lo rápido que se trabaja con este accesorio. Y esto no termina acá. Colocando un disco abrasivo más grueso, y cambiando la orientación de esta pieza de esta forma, vamos a poder afilar las brocas muy fácilmente. Y esas áreas rugosas de la madera ya no serán problemas con esta herramienta. Como te prometí, aquí te dejo una imagen para que hagas captura de pantalla, o si prefieres, puedes ir a mi blog y descargar el plano con las medidas. ¿Y tú qué esperas para hacer la tuya?